Nunca pensé que las palabras más dolorosas de mi vida las escucharía en mi restaurante favorito, rodeada de personas que creía que me respetaban. Pero ahí estaba, con el corazón destrozado, viendo cómo todo mi mundo se desmoronaba con una sola frase. En ese momento, algo cambió dentro de mí para siempre. Algo que Hugo jamás vio venir. Todo comenzó hace 2 años, cuando conocí a Hugo Vázquez en una conferencia de negocios. Era carismático, ambicioso, y parecía tener todo bajo control. Yo era analista de marca en una empresa mediana, siempre soñando con algo más grande. Hugo era gerente de ventas en una compañía importante, y desde el primer día, me fascinó su aparente seguridad. Lo que no sabía entonces era que esa seguridad escondía una necesidad desesperada de ser siempre el centro de atención. Durante 2 años, estuve a su lado en cada momento difícil. Cuando perdió a un cliente importante, pasé noches enteras ayudándolo a preparar presentaciones. Cuando tuvo conflictos con su jefe, lo escuché y lo motivé. Cuando su padre tuvo problemas de salud, dejé todo para acompañarlo. Su familia me adoraba. Su madre siempre decía, Elisa, eres perfecta para nuestro Hugo. Lo complementas perfectamente. Su hermana me trataba como familia. Pero Hugo tenía un problema conmigo que yo tardé demasiado en reconocer. Verán, yo no era el tipo de novia que se quedaba callada y sonreía. Tenía mis propias ambiciones y éxitos. Cuando recibí una promoción, en lugar de celebrar conmigo, Hugo se distanció. Cuando gané un premio por una campaña innovadora, cambió de tema bruscamente. Lo que más lo irritaba era que otros profesionales me buscaran para conversar, me pidieran mi opinión, me incluyeran en discusiones importantes. Hugo detestaba compartir los reflectores. La noche que cambió todo comenzó normalmente. Era viernes, y Hugo había organizado una cena con sus colegas en nuestro lugar favorito, la Terraza Dorada. Llegué 20 minutos tarde por una reunión que se extendió, algo que claramente molestó a Hugo. Elisa siempre encuentra excusas cuando es importante para mí, murmuró lo suficientemente alto para que todos escucharan. Sus amigos rieron incómodamente. Yo sonreí y guardé silencio, como siempre hacía cuando Hugo hacía estos comentarios hirientes. La cena transcurrió normalmente hasta que Manuel, uno de sus colegas, mencionó una startup innovadora que buscaba talento en marketing. Elisa, deberías considerar aplicar, sugirió Manuel. Con tu experiencia en estrategia de marca, encajarías perfectamente. Vi la expresión de Hugo cambiar instantáneamente. Sus ojos se oscurecieron con esa mirada que había aprendido a temer. Era la misma que aparecía cada vez que alguien reconocía mi talento o me incluía en algo importante. Pero lo que siguió superó todo lo que había presenciado antes. Hugo se reclinó en su silla con esa sonrisa fría que helaba la sangre, alzó su vaso de jugo de naranja, y preparó las palabras que dividirían nuestras vidas en un antes y un después. Las palabras que me liberarían sin que él lo supiera. Seamos realistas, dijo Hugo, mirando directamente a Manuel mientras señalaba hacia mí sin dignarse a voltear. Elisa es solo un escalón en mi vida. Pronto voy a dar el siguiente paso hacia algo mucho mejor. El silencio duró exactamente 3 segundos eternos. Luego, todos sus amigos estallaron en carcajadas, como si Hugo hubiera pronunciado la broma más brillante del mundo. Pero yo no me reí. En ese momento, algo dentro de mí se fracturó, y simultáneamente, algo más poderoso despertó. Una claridad glacial y perfecta inundó mi mente. Observé cada rostro alrededor de la mesa. Manuel evitaba mi mirada, incómodo pero aún sonriendo. Patricia, la única mujer del grupo, me observaba con una mezcla de lástima y superioridad mal disimulada. Los otros 3 continuaban riéndose como si yo fuera completamente invisible. Hugo finalmente me miró, esperando que yo también riera, que siguiera su juego como siempre. Esperando que tragara mi dignidad una vez más y fingiera que sus palabras no me habían atravesado el alma. Esta vez fue diferente. Me levanté con una calma que ni yo reconocí, tomé mi bolsa, y los miré a todos con la sonrisa más genuina que había mostrado en meses. Buena suerte con el siguiente escalón, dije con una voz serena que parecía provenir de otra persona. Y me marché. Caminé hacia la salida de la Terraza Dorada con la espalda recta y la cabeza en alto, aunque internamente sentía como si me desintegrara. Podía escuchar los murmullos detrás de mí, probablemente Hugo justificando mi reacción dramática ante sus amigos. Una vez en mi auto, finalmente permití que las lágrimas fluyeran. Pero no eran únicamente lágrimas de dolor.
Eran lágrimas de despertar. Por primera vez en 2 años, podía ver con absoluta claridad quién era Hugo realmente. Más importante aún, podía ver quién era yo sin sus constantes menosprecios. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a llamar a amigas para quejarme, no publicaría drama en redes sociales, no le enviaría mensajes furiosos a Hugo. En lugar de eso, hice algo revolucionario. Abrí mi laptop y busqué información sobre esa startup que Manuel había mencionado. Se llamaba Impacto Brand y estaba transformando el marketing digital con enfoques completamente innovadores. Lo que descubrí me quitó el aliento. No solo era exactamente el tipo de empresa donde siempre había soñado trabajar, sino que el CEO era alguien cuyo trabajo había admirado durante años. Tenían contratos con marcas internacionales, un equipo joven y visionario, y una filosofía que resonaba perfectamente con mis valores profesionales. Pero lo más revelador fue lo que encontré en la sección de noticias de su página web. Un artículo de 3 meses atrás mencionaba candidatos destacados que habían aplicado para posiciones gerenciales. En una lista de aplicaciones notables que no cumplieron nuestros estándares, apareció un nombre que me paralizó: Hugo Vázquez. Mi exnovio había aplicado a esta misma empresa y había sido categóricamente rechazado. En ese instante, una idea audaz comenzó a cristalizarse en mi mente. Una idea tan perfecta, tan poéticamente justa, que casi me aterrorizaba considerarla. ¿Y si esta humillación pública fuera precisamente la oportunidad que el universo me había estado preparando? Al día siguiente, sábado por la mañana, ya tenía un plan completamente estructurado. Un plan que requeriría toda mi experiencia, mi inteligencia, y algo que Hugo jamás había presenciado en mí, mi capacidad para ser absolutamente despiadada cuando la justicia lo demandaba. Porque Hugo había cometido un error devastador. Había subestimado completamente a la persona que mejor conocía sus debilidades, sus miedos, y sus fracasos más íntimos. Y yo estaba a punto de enseñarle exactamente qué significaba perder el mejor escalón de su patética vida. Los siguientes 6 días fueron los más transformadores de mi carrera profesional. Mientras Hugo probablemente esperaba que lo llamara suplicando perdón o haciendo escenas dramáticas, yo estaba ejecutando algo completamente inesperado. Convirtiéndome en la candidata más irresistible que Impacto Brand jamás había visto. El lunes al amanecer, me sumergí en una investigación exhaustiva. Leí cada artículo, cada entrevista del CEO Alejandro Ruiz, cada caso de estudio publicado. Descubrí que había construido la empresa desde cero después de ser traicionado por socios anteriores. Una historia de resiliencia que resonaba perfectamente con mi situación actual. Pero necesitaba algo más que investigación. Necesitaba demostrar mi genialidad de manera irrefutable. Recordé a un cliente pequeño de mi trabajo actual, una cafetería familiar llamada Los Aromas que quería expandirse pero tenía recursos limitados. Mi jefe había descartado el proyecto como demasiado insignificante, pero yo vi una oportunidad dorada. Durante 4 días intensos, trabajé incansablemente creando una campaña integral completamente revolucionaria. No solo un simple rediseño, sino una transformación completa: identidad visual innovadora, estrategia de redes sociales, plan de crecimiento sostenible, análisis de mercado, todo documentado meticulosamente. Lo hice como proyecto personal, invirtiendo mi propio tiempo y energía. Los resultados fueron absolutamente espectaculares. En solo 5 días, Los Aromas había incrementado sus ventas un 60%, tenía lista de espera constante, y se había convertido en el lugar más comentado del sector. Más crucial aún, tenía documentación fotográfica y estadística de cada paso del proceso. El viernes temprano, preparé una presentación de 20 páginas sobre esta transformación y la envié directamente al CEO de Impacto Brand, acompañada de una propuesta audaz: no busco simplemente un empleo. Busco revolucionar cómo las empresas emergentes pueden superar a las corporaciones establecidas. 3 horas después, mi teléfono sonó. ¿Elisa Torres? Soy Alejandro Ruiz. Necesito conocerte personalmente hoy mismo. La reunión superó mis expectativas más optimistas. No solo se fascinó con mi trabajo, sino que compartimos una visión idéntica sobre marketing auténtico y estrategias disruptivas. Después de una conversación de 3 horas, me ofreció algo inimaginable: no solo un puesto, sino la posición de directora de estrategia de marca, un cargo creado específicamente para mí. Rechazamos a 73 candidatos para posiciones similares, me confesó. Tu enfoque es exactamente la revolución que necesitamos. Pero el momento más sublime llegó cuando mencionó casualmente los planes para celebrar.
Tenemos una cena privada este viernes para celebrar nuestro contrato más importante del año. Será en la Terraza Dorada. ¿Conoces el lugar? Por un instante, me quedé completamente muda. El universo definitivamente tenía un sentido del humor exquisito. Sí, respondí con una sonrisa que contenía secretos. Lo conozco íntimamente. Esa noche, finalmente respondí los 23 mensajes desesperados que Hugo me había enviado durante la semana. Sus textos habían evolucionado desde Elisa, no dramatices hasta por favor, necesitamos hablar hasta perdóname, fue un comentario estúpido. Mi respuesta fue elegantemente simple, estoy perfectamente bien. Te deseo sinceramente lo mejor en la vida. No mencioné mi nuevo trabajo. No insinué la cena. No le di la menor pista de la tormenta que se aproximaba. Porque Hugo siempre había subestimado fatalmente mi capacidad para la paciencia estratégica. Creía conocer todas mis reacciones, todos mis patrones de comportamiento. Pero existía una dimensión de mi personalidad que jamás había presenciado. La parte que había construido mi carrera desde la nada. La parte que había transformado una cafetería desconocida en el negocio más exitoso del barrio en menos de una semana. La parte que había conseguido el trabajo de sus sueños mientras él seguía lamentándose por su humillante rechazo. El viernes llegó con una ironía deliciosa. Me puse mi vestido azul marino más elegante, el mismo que Hugo siempre criticaba diciendo que me hacía ver demasiado intimidante para ocasiones sociales. Ahora comprendía que había sido exactamente la intención. Cuando llegué a la Terraza Dorada como invitada de honor de Impacto Brand, con un contrato firmado y un futuro brillante asegurado, no tenía idea de que Hugo estaría presente. Pero el destino había orquestado el encuentro más poético de nuestras vidas. Entré a la Terraza Dorada como una persona completamente transformada. Alejandro me presentó con orgullo genuino a cada ejecutivo presente. Elisa es nuestra nueva directora de estrategia de marca, anunciaba. Acaba de ejecutar la campaña más innovadora que hemos presenciado en una década. Estaba disfrutando plenamente cada momento, sintiéndome finalmente en mi elemento natural, cuando una voz dolorosamente familiar solicitó una mesa al anfitrión. Me volteé lentamente, y ahí estaba Hugo. Se veía absolutamente devastado. Tenía ojeras profundas, su traje estaba visiblemente arrugado, y había perdido peso notablemente. Estaba completamente solo, algo extraordinariamente raro en alguien que necesitaba constante validación externa para funcionar. Nuestros ojos se encontraron a través del elegante restaurante. Observé cómo su expresión transitaba del shock inicial a la confusión más absoluta, y finalmente al horror puro cuando comprendió dónde me encontraba posicionada. En la mesa principal, rodeada de los ejecutivos más exitosos de la ciudad, riendo con una alegría auténtica que no había experimentado en años. Alejandro notó mi momentánea distracción y siguió mi mirada con curiosidad profesional. ¿Conoces a ese hombre?, me preguntó discretamente. Es mi exnovio, respondí con una tranquilidad que me sorprendió incluso a mí misma. Hugo comenzó a aproximarse a nuestra mesa con esa sonrisa artificialmente encantadora que yo conocía íntimamente. La sonrisa que empleaba cuando necesitaba manipular situaciones comprometedoras a su favor. Elisa, dijo al llegar, ignorando descaradamente a todos los demás presentes. Qué coincidencia tan interesante encontrarte aquí. Hugo, respondí con cortesía impecablemente profesional. ¿Cómo has estado? Alejandro intervino antes de que Hugo pudiera elaborar una respuesta. ¿Hugo? ¿Acaso eres Hugo Vázquez?, preguntó con una curiosidad que parecía completamente inocente. Hugo se irguió inmediatamente, asumiendo obviamente que Alejandro lo reconocía por su supuesta reputación profesional distinguida. Efectivamente, soy yo, respondió con esa arrogancia característica que conocía tan dolorosamente bien. Extraordinario, exclamó Alejandro, pero definitivamente no de la manera que Hugo anticipaba. ¿Conoces personalmente a Elisa? Ella es absolutamente fenomenal. Acabamos de contratarla después de rechazar a más de 70 candidatos exceptionals. Ha sido una de las decisiones más acertadas de mi carrera empresarial. La expresión de Hugo se desplomó completamente cuando las implicaciones devastadoras comenzaron a cristalizar en su mente. Espera un momento, murmuró con creciente horror. ¿Elisa trabaja para Impacto Brand? No simplemente trabaja, intervino Carmen, nuestra directora de marketing, con entusiasmo genuino. Es nuestra flamante directora de estrategia de marca. Su transformación de la cafetería a los aromas fue absolutamente revolucionaria.
Logró en una semana lo que consultores experimentados no consiguen en meses enteros. Pude observar físicamente cómo Hugo conectaba todos los puntos devastadores. Impacto Brand. La empresa que lo había rechazado categóricamente. La empresa donde yo ahora ocupaba una posición directiva prestigiosa. Curiosamente, continuó Alejandro con inocencia letal, tu nombre me resulta vagamente familiar. ¿No aplicaste con nosotros hace algunos meses? Hugo palideció visiblemente. Bueno, sí, pero las circunstancias. Ah, por supuesto. Ahora recuerdo perfectamente. Tu propuesta era excesivamente convencional. Carecía completamente de innovación. Definitivamente no representaba lo que buscábamos para nuestro futuro. El silencio que siguió fue absolutamente demoledor. Hugo me miró con una mezcla de incredulidad total y desesperación que jamás había presenciado en él. Elisa, susurró con voz quebrada. Necesitamos hablar urgentemente. Por supuesto, accedí levantándome con elegancia. Pero solo brevemente. Estoy disfrutando una velada importante con mis colegas. Nos dirigimos hacia un área privada del restaurante, alejados de la mesa principal. No puedo procesar esto, confesó Hugo con voz temblorosa. ¿Cómo conseguiste esta posición tan rápidamente? Trabajo arduo y talento auténtico, respondí con simplicidad brutal. Cualidades que siempre posee, aunque aparentemente nunca las valoraste. Elisa, lo siento profundamente. Lo que expresé la otra noche fue imperdonable. Estaba intentando impresionar estúpidamente a mis amigos. Conoces perfectamente cómo son esas dinámicas sociales. Por primera vez en 2 años completos, pude observar a Hugo con claridad cristalina absoluta. No era el profesional exitoso y seguro que pretendía ser. Era un hombre profundamente inseguro que necesitaba humillar a otros para construir una autoestima artificial. Hugo, dije con gentileza genuina, acepto completamente tu disculpa. Sinceramente. Su rostro se iluminó instantáneamente con esperanza desesperada. ¿Entonces podemos reconstruir nuestra relación? Podemos empezar nuevamente y... Pero eso no significa que vayamos a reconciliarnos, continué con firmeza serena. Lo que dijiste esa noche me reveló algo fundamental. Me mostró que valgo infinitamente más de lo que jamás había reconocido. Hugo permaneció completamente callado, procesando lentamente mis palabras definitivas. Observa cuidadosamente a tu alrededor, le sugerí. ¿Ves esa mesa llena de profesionales excepcionales? Esas personas me respetan genuinamente por quien soy, no a pesar de mis logros. Celebran mis éxitos en lugar de sentirse amenazados por ellos. Pero yo realmente te amo, murmuró desesperadamente. No, Hugo. Amabas la comodidad de tenerme disponible cuando me necesitabas. Amabas tener a alguien que elevara tu autoestima cuando te sentías inadecuado. Pero nunca amaste auténticamente mi verdadera esencia. Por primera vez desde que lo conocía, Hugo no tenía absolutamente ninguna respuesta manipuladora. Te deseo sinceramente lo mejor en la vida, concluí definitivamente. Espero que encuentres a alguien perfectamente compatible contigo. Y espero profundamente que aprendas a amarla por quien es realmente, no por cómo te hace sentir contigo mismo. Regresé a mi mesa, donde mis nuevos colegas me esperaban con sonrisas cálidas y genuinas. ¿Todo resuelto satisfactoriamente?, preguntó Alejandro con consideración. Absolutamente perfecto, respondí, y era completamente verdad. Esa noche, mientras celebrábamos mi nueva posición y los proyectos emocionantes que se aproximaban, comprendí algo profundamente transformador. Hugo había tenido razón sobre una cosa específica. Yo efectivamente había sido un escalón. Pero no para él. Había sido mi propio escalón hacia una vida extraordinaria, hacia el reconocimiento de mi verdadero valor, hacia encontrar personas que me apreciaran completamente. Y resultó que ese escalón me había transportado exactamente hacia donde siempre había pertenecido.